película él seguía comportándose como un loco y no podía dejar el personaje. ¿Por qué? Porque su mente no diferenció la realidad de la ficción. Consiguen cosas extraordinarias que han transitado por una época difícil, por una quiebra, por una depresión, y es lo que se llama la historia del héroe, ¿no? Aquello que ha sido como tu mayor desafío, esa va a ser tu mayor bendición. La riqueza la crea el abuelo, la disfruta el padre y la destruye el nieto. Ningún marín calma hizo experto a un marinero. No sabe diferenciar realidad de ficción. ¿Dónde empieza el juego de la ley de atracción? Esto y el poder que tiene, ¿no? Por ejemplo, les ha pasado a muchos actores como Jim Carrey, que se creyeron tanto el personaje que se volvieron locos de verdad. ¿Estrés es bueno o es malo? Depende del uso. Tú te puedes apalancar en el estrés. Bueno, bienvenidos. Estamos en un nuevo podcast de 1% Culture con un invitado especial, José Luis Arque. Bienvenido. Cuéntanos un poco quién eres, cómo te puedes definir ante nuestra audiencia. Mi nombre es José Luis, yo soy maestro. Sí, he estado 15 años trabajando dentro de la escuela pública con más de 1000 niños y ahora me dedico a enseñar a las personas a trabajar con la propia mente y sobre todo a conectar con todos los recursos que tenemos internamente para conseguir cosas, ¿no? Entonces, a través de mis formaciones, de mis mentorías, pues ahora el emprendimiento que estoy teniendo Sí. es a través de mi propia escuela ayudar a las personas a trabajar con la mente. Qué bueno. Dentro del propio emprendimiento. Nosotros es un proyecto que hemos sacado que tiene el emprendimiento, que tiene mucha relación con la mente, con el poder que tiene la mente sobre nosotros, ¿no? Y creo que tú eres un invitado que encaja muy bien con nuestra visión, porque al final no creo que haya ningún proyecto de emprendimiento que se pueda sacar adelante sin nosotros mismos creer en nuestro propio proyecto, ¿no? Entonces, una de las cosas más importantes que tiene el éxito es nuestra mentalidad. ¿Cómo crees que influye en nosotros, en el día a día, nuestra mente para poder llegar a lo que nosotros nos proponemos? La mente es la base de todo lo demás, ¿no? Ya cuando aprendes un poquito sobre las leyes universales, ¿no? Que al final son las que rigen la vida. La primera ley universal te habla de mentalismo, ¿no? El universo es mental y todo en la vida es mente, ¿no? Y tal y como tú estés dentro, en tu propia mente, al final la realidad externa se va a acomodar a eso, ¿no? La tasa que tengas de cómo crees en ti, lo que confías en ti, tu seguridad, tu coeficiente de optimismo, todas esas cuestiones internas van a ser las que cuando tú te pones en marcha a la hora de emprender, pues van a ser las que o te van a facilitar o te van a tirar para atrás, ¿no? Antes hablamos un poquito también de que como esa mente, que es el ego también, ¿no? Esa parte de la mente que es el ego, puede ser quien te tire para atrás, seas tú misma tu propia trampa, tu peor enemigo, o sea tu propia mente la que te impulse hacia conseguir cosas que nunca habías hecho, ¿no? Por eso hay personas que consiguen cosas extraordinarias y cuando escuchas la historia de esas personas te das cuenta de, wow, han aprendido cosas diferentes y todas en común tienen que han aprendido a trabajar con su propia mente. ¿Crees que el éxito viene ligado, porque relacionan mucho el éxito con el trauma que has tenido que pasar? Normalmente las personas que han tenido mucho éxito, un éxito pues espléndido, números uno, no hablamos de un éxito normal, sino cuestiones extraordinarias. ¿Crees que viene ligado un poco con el trauma? Para poder llegar a esos niveles tienes que haber pasado por un sufrimiento que te permita superarte a ti mismo, no por una cuestión material ni cuestiones superficiales, sino ya porque lo tienes internamente, tienes ese fuego del que habla. Esa es una buena pregunta. Es curioso cuando escuchas también a personas que han hecho cosas extraordinarias, ¿no? Te das cuenta de que tienen todos algo en común, ¿no? En todas historias diferentes tienen algo en común y es que han transitado por una época difícil, por una quiebra, por una depresión y es lo que se llama la historia del héroe, ¿no? Ese viaje del héroe donde ese héroe ha transitado por algo que le ha actuado como catalizador, ¿no? Como palanca, es lo que yo llamo la palanca emocional. Tiene que ver también con una de las leyes universales, que es la ley de polaridad, y es que es sencillo de entender. Cuando tú valoras la salud, cuando estás enfermo, Claro. cuando tú valoras la riqueza, cuando estás en quiebra, en pobreza. La mente tiene como esa característica, ¿no? Valora el polo positivo solo cuando ha transitado el polo negativo, ¿no? ¿Cómo sabes que se ha hecho de día? Porque has transitado la noche.
Entonces esa polaridad en la que el universo es dual, ¿no? Sí. El polo positivo y el negativo, la noche y el día, es esas experiencias que hemos tenido de traumas, de dificultades en la infancia. Hay una cuestión que es de aquello que ha sido como tu mayor desafío, esa va a ser tu mayor bendición, por ley de polaridad. Si tú has tenido un desafío con el dinero, has tenido dificultades con el dinero, has tenido una quiebra, precisamente el polo contrario es que experimentes la bendición del dinero. Si tú has tenido, por ejemplo, una quiebra emocional, una ruptura traumática, estás destinado a tener la bendición de todo lo contrario, ¿no? Entonces, una relación exitosa, una relación sana, y cualquier polo negativo que tú hayas transitado es como la dificultad que te va a polarizar luego hacia el polo positivo, ¿no? El mayor trauma va a ser después tu mayor bendición, y sobre todo emplearlo como un catalizador, como una palanca. Como del estiércol salen las mejores plantitas. Sí, sí, Es sí. como la alquimia, se decía, ¿no? Transformar el plomo en oro. Cómo aprovechar las circunstancias del pasado, los traumas, pues todas esas noches oscuras que se llaman también, ¿no? A nivel un poquito más espiritual, esas noches oscuras, cómo utilizarlas como palanca, como catalizador para apoyarme en eso, y gracias a eso conseguir lo nuevo, ¿no? Es lo que en programación neurolingüística llamamos también la recontextualización. Recontextualizar. Gracias a que me pasó esto, esto es lo que me hace llegar al polo contrario, ¿no? Utilizar esa palanca. Suelen decir que la riqueza la crea el abuelo, la disfruta el padre y la destruye el nieto. ¿Crees que es posible saltarte ese trauma y poder buscar tu manera de poder conseguir ese éxito sin haber pasado por ahí? ¿O realmente es complicado para ese tipo de personas, incluso más complicado llegar al éxito que una persona que parte de la nada? Porque encontrar esa sensación de fuego dentro de ti, teniendo todas las comodidades, es realmente un reto, yo creo. Está genial ese planteamiento. Hay una frase que yo leí que decía, ningún mar en calma hizo experto a un marinero, ¿no? Y eso significa que cuando tú atraviesas la dificultad y la experimentas, ahí te estás curtiendo con una serie de habilidades que tú necesitas experimentar. Yo tengo gente, por ejemplo, en mentorías, que se quejan de las adversidades, ¿no? Es que me he puesto a emprender y ahora tengo muchas adversidades en mi vida. Digo, bueno, tú imagínate que tú lo que querías es ir a surfear. Tú querías ir a hacer surf y vas con tu tablita, ¿no? A hacer surf. Y cuando llegas a la playa ves muchas olas y te empiezas a quejar de las olas. Claro. Eso es lo que tú has pedido. Si tú has pedido un crecimiento, un emprendimiento, se te van a plantear cuestiones delante. ¿Para qué? Para que tú surfees, para que desarrolles habilidades. Te tienes que plantear eso que ahora me ha parecido, esa dificultad o ese reto, qué habilidad me está mostrando que yo tengo que desarrollar. Hubo un experimento científico, si me permites, Sí, sí. que hablaba de esto y lo representaron en el laboratorio, ¿no? Lo vieron allí. Y es que a las mariposas, cuando, digamos, nacen como en una telita, pues tipo como el bebé, ¿no? Que nace Sí. en esa bolsita, pues las mariposas nacían como en una telita y los científicos cogieron un bisturí y a las mariposas les cortaron la telita. ¿Sabes qué sucedió? Que las mariposas salieron, daban unos botecitos y murieron. Claro. ¿Por qué pasó eso? Porque el mero hecho de que ellas tenían que con sus alas romper la bolsa, les desarrollaba la habilidad de volar. Claro. Claro. Y esa habilidad de poner fuertes las alas hacía que luego volasen. Cuando el científico le cortó, él le hizo el trabajo, ellas no desarrollaban la habilidad. Entonces, ese experimento nos contesta muy bien a la pregunta, ¿no? Si tú no desarrollas la habilidad enfrentándote a la adversidad, Claro. desarrollando las habilidades, por mucho que tú crezcas, al final, aunque imagínate que tú llegas ahí, todo se va a desmoronar. En la Biblia, por cierto, había una frase súper interesante sobre esto. La Biblia es como un tratado de crecimiento personal, Sí. ¿no? De emprendimiento, es así. Y había una frase que decía, no construyas tu casa en la arena, construyela en la roca. Ah, Porque si construyes tu casa en la arena, se va a desmoronar. Eso no está seguro. claro. Y tiene que ver con el experimento científico. Claro. Si tú en el camino de emprendimiento no te enfrentas a todas esas habilidades que en el camino tienes que desarrollar, fuerza, resiliencia, seguridad en ti, confianza,
¿Por qué? Porque te viene a nivel familiar, porque te lo han dado. Es como el típico niño que lo hacen todos los papás. Sí, Yo he tenido más de 1000 niños, ¿no? En estos más de 15 años que he estado dentro de las aulas. Y al final lo has visto, ¿no? Ese niño que le hacían todo, que le resolvían todos los conflictos, cuando los niños se pelean, la mamá entra y le resuelve el conflicto, al final veías que era un niño sin habilidades sociales. claro. Entonces empiezas a entender que el emprendimiento, emprender es aprender. Sí, Es así. O sea, emprender es aprender. Y yo no veo el emprendimiento solo como una actividad en la que tú desarrollas una profesión o te montas una empresa, ¿no? Emprender es aprender. Y en el momento que tú, por ejemplo, tienes una relación de pareja, ya estás emprendiendo. claro. O tú vas a ser mamá o papá y eso es un emprendimiento. Emprender es aprender. Una nueva actividad donde tú tienes que ponerte a prueba y desarrollar habilidades de ti. Si alguien te las hace, te las resuelve o te cae porque la familia estaba posicionado ahí, esto se ha visto mucho, ¿no? Ese Sí. refrán que tú has dicho es que es así tal cual. Sea Pero una... también es verdad que este tipo de personas tienen que trabajar otro tipo de adversidades, porque también viven mucho en la sombra y el legado se les compara mucho con lo que tienen por encima. Entonces, también tienen su complejidad. O sea, al vivir con adversidades desde que eres un pequeño es muy complicado, pero también este tipo de personas viven con una sombra sobre ellos muy importante de que te comparen con tus abuelos, que te comparen con tu padre. Y no sé si puede ser comparable porque cada cosa es única, pero sí es verdad que también tienen como su trauma específico, ¿no? Y de ahí, precisamente, es donde, o sea, el trauma, llámalo más dificultad o adversidad o algo que a mí me está enseñando algo. Al final, cuando venimos a la vida, y a un punto de vista un poquito más espiritual, si me lo permites, Sí, sí, cuando llegamos a la vida, al final nosotros elegimos las experiencias, ¿no? Que vamos a vivir. Y claro, cuando tú eliges las experiencias que te tocan vivir es porque tú tienes que experimentar esas. Si a ti te toca una experiencia donde lo que esa adversidad que tú tienes que vivir, al final es porque tú tienes que aprender algo de ahí. claro. A lo mejor otra persona ha sufrido un trauma más profundo y ese ha sido su catalizador, ¿no? Su piedra donde se ha apoyado para emprender, para Hmm, aprender. Y a lo mejor otra persona puede ser, ¿no? Que a nivel familiar se le haya dado todo dado y precisamente tiene que aprender algo de ahí. claro, Sea como fuere la adversidad, sigue siendo la piedra que tú te tienes que apoyar y utilizarlo como palanca de ahí. Sería como recontextualizar, es como darle la vuelta a la tortilla. Porque me pasó esto, no puedo hacer esto otro, ¿no? Sería algo así como un ejemplo, por ejemplo, porque no tengo dinero, no puedo hacer la formación. Dale la vuelta, hmm, dale la vuelta, porque no tengo el dinero, no puedo hacer la formación, ¿no? Dale la vuelta a eso. claro, Precisamente porque no tengo el dinero es porque sí tengo que hacer la claro, formación. Es claro, así, ¿no? claro. Porque me ha pasado esto a nivel personal en la infancia, ahora es porque tengo que ir allá. Tengo la obligación de poder tener que cambiar yo, de alguna manera. Exactamente. Si a mí se me ha dado todo dado, es lo que tú quieres, ¿no? Yo quiero crear mi propia historia. En El Alquimista había una frase que decía, quien sigue su leyenda personal está destinado a encontrarla, ¿no? Cuando tú quieres crear tu propia leyenda personal, cuando tú quieres crear tu propia historia, precisamente identifica, bueno, a lo mejor yo no viví nada de esto, pero mi adversidad o mi piedra en la que me tengo que apoyar es que a nivel familiar a mí Claro, yo quiero crear mi propia historia. Y entonces tú que empiezas a enfrentar todas las creencias familiares, todas las creencias de comodidad, y ahí empiezas tú a apoyarte en esa experiencia. sí. Y relacionado con el libro, la ley de atracción, porque también es muy importante el visualizarte día a día en el éxito, que las personas que también tienen mucha relación con el éxito suelen hacer esa reflexión y verse visualmente en ese momento. De hecho, que dicen que la mente no tiene la capacidad de poder diferenciar entre la realidad y el sueño que tú te imaginas, ¿no? ¿Qué importancia tiene la ley de atracción o la ley de poder reflejar el objetivo en el que quieres verte? Yeah. La ley de atracción es una ley universal, como la que hemos comentado al inicio, ¿no? Del podcast, que es la ley de mentalismo, la ley de correspondencia, lo que es dentro se corresponde fuera, y eso tiene que ver con la ley de atracción, ¿no? La ley de vibración. Son todas leyes que una ley es un principio como la gravedad. O sea, ahora mismo dejamos caer el vaso, se va a aplicar un principio, una ley fundamental, ¿no? Que es universal. Pues la ley de la atracción es así. ¿Qué sucede? Pues como todo.
que se ha tergiversado todo tanto que al final pues está todo como muy manchado, ¿no? Pero es tan concreto y tan tangible como en principio una ley. Básicamente has dicho algo que la resume muy bien y nos ayuda a comprenderla muy bien, y es que la mente no sabe diferenciar realidad de ficción. Claro. Y ahí es donde empieza el juego de la ley de atracción, ¿sí? Por ejemplo, si yo les digo a las personas, ¿no? Pues imaginarte un limón ahora mismo, un limón amarillo, y puedes imaginar cómo tú lo tienes delante. Y si tú cortas por la mitad ese limón, te lo llevas a la boca, lo hueles, lo chupas un poquito, lo saboreas, está pasando algo cierto. Sí. ¿Qué pasó? Pues tu mente como que refleja eso como si lo estuvieras experimentando de verdad. Un pensamiento me cambia la fisiología. Es decir, un pensamiento sutil me cambió mi realidad en el plano físico. Con lo cual, lo físico, demostró la física cuántica, lo físico, nuestro plano real, esto, la 3D, está creado en el plano sutil del pensamiento. Eso es la ley del mentalismo y la ley de atracción. Todo lo que pones en el pensamiento empieza a ¿qué? A densificarse, ¿sí? Tú has nombrado la visualización creativa. Cuando tú empiezas en tu mente a ¿qué? A visualizarlo, a creértelo, y yo es lo que yo trabajo con las personas, la autosugestión. Por ejemplo, en hipnosis, cuando entramos en esos estados de hipnóticos, trabajamos con la autosugestión. ¿Y eso qué es? Hacerle creer a la mente que eso ya está en ti. Les ha pasado a muchos actores, para que pueda entender la gente cómo funciona esto y el poder que tiene, ¿no? Por ejemplo, les ha pasado a muchos actores como Jim Carrey, Ujú. que se creyeron tanto el personaje que se volvieron locos de verdad. Cuando interpretó al personaje, no recuerdo la película, pero interpretaba a un loco, ¿no? Sí, Un loco. Y él se llevaba la locura a casa y él lo dijo. Y dice, es que cuando terminó la película, él seguía comportándose como un loco y no podía dejar el personaje. ¿Por qué? Porque su mente no diferenció la realidad de la ficción. Y todo lo que tú empiezas a experimentar en tu mundo interno subjetivo, al final empieza a ser su realidad. Sería algo así como esa persona que se cree tanto sus propias mentiras sí, que al final terminan siendo su realidad, y cuando te las cuenta te convence porque son real para él. Entonces sería un poquito esa experiencia de actúa como si hasta que lo seas. claro. Si yo digo, Fede, ¿en quién te quieres convertir? ¿Cuál es el Fede del futuro? Sí, ¿Cómo te ves dentro de un año, dentro de 5 o 10 años? Y tú empiezas a encarnar ese personaje. Al final, esto es como un videojuego y es así, ¿no? Somos avatar, somos como un personaje, ¿vale? ¿Qué partida quieres jugar? ¿En quién te quieres convertir? Y eso enlaza con la pregunta anterior. Vale, yo venía de allá, pero yo no quiero ser eso. Yo quiero crear mi propia historia personal, ¿no? Mi propia leyenda personal. sí, Si tú empiezas a encarnar el nuevo personaje, te comportas así, vistes así, te rodeas de un entorno que ya tenga eso, al final es como a nivel neurológico, a nivel celular, tus neuronas empiezan a hacer como si y se empiezan como a reinventar de alguna manera. mm, Cambia el personaje. sí, Entonces tú puedes transitar de un polo negativo al polo positivo. Puedes transitar de una persona insegura a una persona segura. Puedes transitar de una persona que no estaba emprendiendo, que estaba encapsulado en un personaje, a convertirte en un emprendedor que factura X, ¿no? sí, Entonces tiene mucho que ver con todo eso, pero entender que, por ejemplo, la ley de atracción no es que sea algo esotérico de algunos pocos, no, es el día a día. Ahora, no es lo mismo hacerlo de forma inconsciente porque se te aplica igual. claro. Si tú te estás quejando todo el día, se te está aplicando la ley de atracción. Las personas que se quejan, yo lo ya se llamo los esqueístas y los peronistas, ¿no? Es que, pero. El pensamiento negativo constantemente. Pensamiento negativo por vibración que atraes. La negatividad, claro. La negatividad a tu vida. Entonces tu contexto está rodeado de negatividad y es la pescadilla que se muerde la cola. Si se te aplica igual, creas o no creas, si tú te tiras ahora por la ventana, la ley de gravedad, Claro, te vas a estallar en el claro, piso. claro. Tenemos la capacidad de poder enfermarnos unos mismos con la capacidad de la mente, ¿no? Que habla mucho de una de las enfermedades más importantes, porque hay gente que dice, no, es que las enfermedades mentales no son reales, son ficticias, y una de las mayores enfermedades a día de hoy es el estrés. Es lo que puede matar a mucha gente de manera sigilosa, ¿no? Porque a través del estrés, pues tus células se enferman y de ahí surgen otro tipo de enfermedades, ¿no? ¿Cómo,
lidiamos nosotros con ese estrés? Porque al final parte de nuestro éxito viene muy acompañado del estrés. ¿Cómo podemos nosotros afrontar ese estrés sin que nos mate? Esa es una buena pregunta. Partir de la base que en principio las experiencias no son ni buenas ni malas. Por ejemplo, un cuchillo es bueno o es malo. Claro. Depende del uso que tú le des, ¿no? El dinero es bueno o es malo. Claro. Depende del uso. El estrés es bueno o es malo. Depende del uso. Tú te puedes apalancar en el estrés. Por ejemplo, cuando tú estás con cierto estrés, estás más activo, tienes como más rapidez, más agilidad mental, más capacidad de concentración. ¿Qué sucede? Que cuando tenemos estrés se genera cortisol y el cortisol es como si tú lo aguantas. Es una hormona que si tú lo aguantas mucho tiempo es perjudicial para la salud. El problema es que no nos han enseñado a nosotros a hacer uso de ese cortisol, del estrés. Si ahora salimos a la calle y cruzas la calle sin mirar y una guagua, un bus, ¿no? Que se llama Sí, una la guagua, guagua, sí, una guagua. te está a punto de atropellar, ¿qué vas a segregar? Claro. Estrés, cortisol. Vas a salvar la vida en ese momento. Ahora, si eso te pasa ahora a las 12 de la mañana, pero llega a las 10 de la noche y sigues con ese cortisol, ya empieza a ser peligroso. Claro. ¿Qué nos sucede a las personas? Que hoy nos hemos estresado, pero llega la noche y seguimos estresados. Y nos vamos a dormir y seguimos estresados. Y llega mañana y seguimos estresados. Y hay personas que les pregunto, pero ¿hace cuánto tiempo tienes tú esa sensación de presión en el pecho? No, meses. Sí. Vivo con eso, ¿no? Vivo con eso, es mi estado natural. Les pasan muchísimas personas, incluido a mí hace años, vivía con eso y es que lo llegas a normalizar. No sé si te ha pasado, a veces como que tienes un dolor y se convierte en un dolor crónico, es como me duele el hombro, me duele el brazo Sí, y convives con ello, pero eso es anormal. claro. El estado natural debería ser la salud, que no te duela nada, ¿no? Pues el estado de la mente debería ser la paz, la tranquilidad. Lo que pasa es que hemos normalizado el estrés porque no sabemos apalancarnos en el estrés. ¿Sí? Es como Utilizarlo como una herramienta para que como palanca, como herramienta, ¿sí? Igual que utilizas las redes sociales o utilizas la inteligencia artificial, ¿no? Utilizar el estrés como herramienta, como palanca. Es decir, ok, necesito una hora de máxima concentración. Necesito una hora de motivación. Pongamos, por ejemplo, esto es sencillo de entender en el gimnasio. Tengo una hora para entrenar. Y en una hora estoy concentrado, me pongo la música, me motivo, estoy generando esa hormona también y estoy generando también la dopamina, ¿no? Y eso me hace sacar más fuerza para hacer las series, estar concentrado, estar... Si tú lo llevas eso al emprendimiento, a la oficina, es lo mismo. Necesito hoy desarrollar esta tarea. Tengo un minuto. De hecho, existe una técnica, es la técnica Pomodoro. ¿La conoces? Sí, sí, Estoy 40 minutos concentrado. Sí. Vale, pues y luego descanso 5, ¿no? Si en esos 40 minutos que tú estás concentrado, voy a poner la intención, esta palabra hace magia, la intención que tú pongas, la pongo en que estos 40 minutos voy a desarrollar esta tarea y pongo mi atención, pongo toda la energía ahí y me estreso de alguna manera porque a foco, a full, hago las llamadas, todo lo que sea, ¿no? Incluso si por ejemplo estás en casa, dices, voy a limpiar la casa, tengo toda la mañana. ¿Qué sucede? Vale. Tengo 30 minutos y en estos 30 minutos voy a hacer todo lo que pueda. Lo que antes hacías en 4 horas, Claro. ahora lo haces en 30 minutos porque estás trabajando tú con ese estrés. Entonces te estresas, entre comillas, ahí. Cuando un león, por ejemplo, está en la selva, va a comer, ¿qué hace? Se estresa. ¿Pero cuánto se estresa? 5 minutos, hasta que caza. Claro. Cuando va detrás de la gacela, su vista periférica se achica, se tensionan sus músculos, segrega cortisol. Cuando come, ¿qué hace? Se relaja. Se relaja, amplía espacio, la vista periférica y como tip para la gente, porque esto es súper interesante, cómo conectas con esos estados que ya no tienes estrés. Es sencillo, si por ejemplo imitas al león, esto es una técnica, cuando el león come, empieza ¿a qué? A expandir su cuerpo, a disfrutar con su vista periférica de toda la sabana, porque tenía la vista achicada. Entonces, si tú simplemente aquí disfrutas en panorámica de esto, ocupas espacio
ralentizas tu respiración y te haces grande, Ujú. como el león, te vas a dar cuenta de lo que pasa en tu sistema. Sí. Que se empieza a relajar todo tu cuerpo. ¿Por qué? Porque tú puedes manejar las hormonas en vez de ellas a ti. Claro, cambia todo. Entonces el estrés no era malo, era que no nos enseñaron a hacer uso de eso. Claro. Porque cuando tú lo usas, te ayuda a tener más fuerza, más capacidad, más atención. Sí. Bueno, pero cuando terminas la actividad, relájate, ya estás en tu casa, con tu pareja, con tus niños. Sí. Y ahí es cuando, a nivel fisiológico, tú puedes manejar eso, Mm. moviéndote más despacio. Fíjate, cuando tienes estrés, ¿cómo está tu respiración? Sí. ¿Cómo está tu fisiología Sí. contraída? Mm. Vale. Cambia al polo contrario. Ralentiza la respiración, amplía tu cuerpo, muévete más despacio y ahí el estrés empieza a desaparecer. Sí. Una de las cosas que estresa mucho a la gente también es como te pasó a ti en su momento, ¿no? Que pues parece interesante, pues hay personas que viven en una realidad, ¿no? Y les estresa mucho que sean clasificados en esa realidad. Entonces tienen la capacidad de visualizarse en lo que ellos quieren llegar a ser, pero su círculo no se lo permite porque siempre tira de ellos, ¿no? Tú cuando en su momento fuiste funcionario, ¿no? Trabajabas como funcionario. Sí. ¿De qué manera te afectaba tu entorno? Porque comentas que al final tu realidad o la manera en la que te quieres proyectar no se comparte en tu vida anterior. Entonces, ¿cómo te afectaba en ti, en tu entorno, el poder querer vivir otro tipo de vida y el ser funcionario? El entorno básicamente es el contexto, ¿no? El entorno es el contexto donde tú te mueves. Y antes de contestarte a eso, Sí, porque nos va a venir muy bien, si me permites, hubo un experimento, porque la ciencia nos ayuda mucho a entender esto sí, que es más profundo, ¿no? Hubo un experimento del doctor Bruce Lipton en el laboratorio. El doctor Bruce Lipton era un biólogo celular que era como un friki de laboratorio, ¿no? Se pegaba un montón de horas en su laboratorio y hizo un experimento con células y había unas células que estaban sanas y otras que estaban enfermas. Y su experimento fue coger una célula que estaba sana y la puso en un contexto enfermo. Y a una célula que estaba enferma la puso en un contexto sano. ¿Qué sucedió? claro. La que estaba enferma sanó y la que estaba sana terminó muriendo porque su contexto era así. Y había una frase que decía Jim Rohn, que eres el resultado de las 5 personas con las que más tiempo pasas, ¿sí? Si tú quieres llegar al punto B porque estás en el A y tu entorno sigue estando en el A, tú quieres llegar al B, pero tu entorno es el A. Al final, eso te va a contagiar, te va a contextualizar en que tú te quedes allí. Cuando yo era funcionario, obviamente, las creencias de un funcionario son muy diferentes a las de un emprendedor. A mí me costó mucho salir de ahí. Sí, viven como que quieren buscar esa estabilidad económica, pero al mismo tiempo los ves como muertos, como apagados. O Sí. sea, como que tienen una proyección de futuro súper grande, incluso pueden aprovecharlo para poder multiplicar a donde quieren llegar, pero en vez de multiplicarlo, están como apagados. Mm. Hay de todo y realmente no es ni bueno ni malo, ¿no? Cada uno elige la vida que quiere vivir. Exactamente. Es así. Y cuando tú eres funcionario, por ejemplo, primas la seguridad y la comodidad. Sí, Entonces, si tus expectativas son esas, está perfecto, ¿no? Hay gente pues que está muy cómoda, que vive feliz. Yo me he encontrado pues a personas, oye, pues esto es mi vida, estoy feliz aquí, es lo que quiero desarrollar. Y entonces una plaza de funcionario pues te permite eso, ¿no? En mi caso, por ejemplo, fue una historia que, claro, yo aprobé con 23 años las oposiciones, súper joven. Y entonces, cuando yo tenía 30 años, empecé a sentir que, claro, si yo quería crecer, estaba ya también desarrollando un poquito todo esto, el tema del coaching, estaba también estudiando programación neurolingüística y todo esto, y yo me daba cuenta que quería hacer más cosas, ¿no? Quería escribir, quería enseñar otras cosas que no fueran las del cole, ¿no? Y entonces yo tenía una sensación interna de querer crecer, y para mí fue una incoherencia eso. Durante unos años, los primeros años estaba muy feliz, muy a gusto, pero luego empecé a tener otras inquietudes, ¿no? Entonces, hay personas que están súper a gusto ahí, súper cómodas, súper felices, y es súper bueno, porque es lo que tú has elegido, pero es un sistema de creencias que prima la comodidad y la seguridad, pues ante la incertidumbre o la adversidad claro. o querer crecer. Claro,
cuando tú quieres salir de ahí y meterte en un emprendimiento es súper difícil. ¿Por qué? Porque tu mente te lleva a la zona de confort, siempre. Tu mente te lleva a lo conocido, a la cueva, ¿no? Cuando nuestros antepasados cavernícolas, pues aprendieron que cuando se quedaban en lo conocido, en la cueva, pues les salvaba la vida. Y el que se enfrentaba a lo nuevo, pues Moría. morían, ¿no? Y eso lo tenemos ahí en nuestro sistema de creencias más primario, ¿no? En nuestra capa reptiliana. Y ese sistema de creencias de premiar o de primar la seguridad, la comodidad, el claro, se vive muy tranquilo porque dices, wow, al final de mes. ¿Cómo te afectó el entorno al ser funcionario, ¿no? El todo esto que estamos hablando de que cuando ya tenías 30 años, esa pérdida de plasticidad de la que se habla, que comentaremos ahora. José Luis, 30 años, funcionario, quiero aportar algo más a mi vida, quiero ser distinto. ¿Cómo te viste reflejado en ese momento? Recuerdo que fue realmente a los 28 cuando empecé ahí como a tener ese conflicto y, y a partir de ahí como entré como una incoherencia interna, porque como quería hacer más cosas, realmente también empezaba a hacer incluso sesiones de coaching gratuitas al principio, porque cuando aprendes todo esto también quieres ayudar a los demás y empezaba como a solapar un poquito eso, pero sentía dentro como una incoherencia interna, ¿no? Como que estaba en un lugar, pero que yo realmente quería hacer más cosas, ¿no? Y, y es curioso porque después me encontré a personas que le han pasado lo mismo. Y es que cuando tú estás de alguna manera destinado a hacer otra cosa o a hacer cosas diferentes, es como que también la vida te va poniendo pistas delante para que tú las atiendas, ¿no? Son como un mensajero que te trae la carta y empiezan a pasarte cosas a nivel de salud. Por ejemplo, yo recuerdo que pinché en el mismo mes 3 veces, me caí por las escaleras, me pasaban cosas súper extrañas, se me rompía la silla, recuerdo que se me rompió también el respaldo de la silla en la clase, me caí para atrás, los niños descojonados. Me empezaban a pasar cosas durante que digo, pero ¿qué me está queriendo decir la vida? Que, que es como que parece que algo me está sacando ya de aquí, ¿no? Algo me caí en la bañera, ¿no? O sea, unas cosas súper extrañas durante un tiempo y decía, Dios, ves que me está dando señales de algo, ¿no? Y ya empecé como a poner la atención en todo lo otro. Empecé a poner la atención pues más en, aunque estaba ahí dentro, seguía siendo funcionario, pero empecé a poner la mente en ayudar a los demás, en hacer sesiones, en seguir formándome y hacía sesiones también de coaching uno a uno. Y esa fue un poquito sensación, como que tenía que salir de ahí, ¿no? Y respecto a la neuroplasticidad que tú decías, si quieres hablar Sí, de sí, eso. sí. Con respecto Sí. al cerebro que dicen conforme te vas haciendo más mayor, pierdes la plasticidad, cada vez te Mm. cuesta aprender más. ¿Eso es una creencia o Sí. realmente es algo que está demostrado? Sí, no, de hecho se demostró todo lo contrario. En neurociencia se habló de la neuroplasticidad y esto significa que el cerebro es como plastilina y toda la vida se puede moldear. O sea, es una creencia que tenemos que cada vez estamos más torpes o más lentos o que no podemos aprender. Eso es falso. Tú puedes tener 80, 90 años y el cerebro sigue siendo plástico. O sea, se puede modelar, se puede seguir aprendiendo continuamente y es una creencia, ¿no? De hecho, yo he tenido alumnas de 70, incluso conocí a Enriqueta que tenía 80 años, que escribió un libro, que se reinventó con 80 años, ¿no? Entonces, se han escuchado historias de personas que realmente han conseguido hacer este emprendimiento muy mayores, ¿no? Entonces dices, wow, como una señora, recuerda a Enriqueta, una señora de 80 años, de Barcelona, ella, que aprendió redes sociales, se hizo Instagram, escribió Claro, un libro, daba charlas, pero si tiene 80 años debería estar muriéndose según las creencias que tenemos, claro, ¿no? claro. Y es que es el uso que hacemos de todo, antes lo hemos hablado. El uso que tú haces de la edad, el uso que tú haces de tu mente, del cerebro, hace que hagas unas cosas o hagas otras, que consigas unas metas, unos objetivos o que tengas 80 años y seas mayor o viejo o no tengas memoria, ¿no? No, no es así. ¿Por qué? Porque si una persona lo hace, es que el otro era una creencia, ¿no? Esta mujer Enriqueta, si ella lo consiguió con 80 años, es que era una creencia Claro. que no se puede aprender, porque si no, ella no hubiese aprendido, es una humana, igual que todos tienen un cerebro, ¿no? Entonces empiezas a entender de que
quien empieza a entender las reglas del juego mental, de la mente, empieza a conseguir cosas diferentes. Y por eso en el emprendimiento, emprender es aprender. Y el mentalismo, la mentalidad es súper, súper importante. Me encuentro a emprendedores, sobre todo jóvenes, mogollón de miedos, síndrome del impostor, si quieres luego hablamos de eso, complejos, inseguridades internas, falta de creer en ti mismo, en tus capacidades, muchas veces no saber quién eres o qué se te da bien, emprendes por un lado y sin embargo tus capacidades son otras porque no te conoces a ti mismo. Claro. Entonces, claro, antes de emprender, súper importante, ¿no? Hacerse ese trabajo de crecimiento personal, en primer lugar, ¿quién soy? ¿Cuáles son mis habilidades, mis dones, mis talentos? ¿A qué he venido? Lo que hablábamos antes, ¿cuáles fueron mis adversidades que superé, que tuve que vivir? Porque eso está relacionado con el propósito de vida. Claro. Todo lo que viviste en el pasado, eso te da pistas de tu propósito. Y hay muchas personas que están como perdidas. Sí, quiero emprender, pero ¿hacia dónde? ¿Qué dirección? Claro. Están como encontrando primero hacia dónde se dirigen, ¿no? Que es lo más importante. Claro. Y ves muchas veces saltando, yo me he encontrado muchas personas, alumnos, saltando de rama en rama. Claro. De repente están haciendo Amazon. Y luego están A los meses hacen trading. A los meses hacen otra cosa. Y nada les va bien porque esto no es para mí. Pero si ni siquiera sabes quién eres. Claro. Si ni siquiera te conoces a ti mismo, conoces tus dones, tus talentos, has hecho una línea de tiempo para identificar de dónde vienes, Claro. cuáles fueron tus adversidades, qué elegiste vivir en esa primera infancia, cuál es tu entorno, tu familia. Tienes muchas pistas ahí de tus dones, tus talentos. No, y también una de las cosas que más sufre la gente, yo creo, en la generación en la que vivimos ahora, es el tema de tener paciencia suficiente como para desarrollarse, porque el desarrollo personal forma parte para que tú puedas llegar a ese objetivo. Si no estás desarrollado, no sabes a dónde te diriges, cuáles son tus habilidades, vas a encontrarte contra un muro de adversidades que no vas a poder superar, porque no tienes la paciencia como para descubrir cómo rodearla y van a intentar como bordear en vez de saltar, 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 saltar hasta que llegues, porque al final el éxito es el progreso para poder llegar al éxito. El éxito, lo que es el objetivo final, es una consecuencia a todo ese progreso que has tenido que saltar, ¿no? La gente se enfoca mucho en el coche final, en el dinero final y se creen que eso es lo que les va a hacer feliz y al final lo que les va a hacer feliz es el recorrido, ¿no? Lo bonito del emprendimiento es el recorrido, yo creo. Hay dos cuestiones que podemos hablar, si quieres, súper interesantes y que aportan mucho valor. En primer lugar, hay una palabra en el budismo que se llama dharma. Todo el mundo conoce el karma, ¿no? Causa-efecto. Pero Sí. el dharma es menos conocido. Dharma con D. Y dharma significa continuidad, direccionalidad, camino. Sigue. ¿Por qué? Porque es lo que comentamos ahora. Pruebo esto, no es para mí. Pruebo otra cosa. Y a los 2 meses otra. No hay una continuidad, una acción recta de una habilidad para que tú la desarrolles. Una habilidad tarda mucho tiempo y si tú no estás al menos 2, 3 años desarrollando una habilidad, pues no puedes saber si eso es para ti o no es para ti, ¿no? Hoy estamos como muy acostumbrados a la cultura de la inmediatez. Fíjate que coges el móvil y cuánto duran las cosas. Sí. 3 segundos y Sí. pasas a otra cosa, Sí. ¿no? Entonces, entrenan nuestra mente ¿para qué? Para que seamos débiles, ¿no? Para la debilidad, para la falta de atención, para que no estés atento, para que no tengas una continuidad, ¿no? Entonces parece ser que hoy en día el mérito es la no continuidad y te entrenan, tu mente la entrenan estratégicamente para que no tengas ni atención ni continuidad. Una de las bases es Dharma, continuidad. Sigue dirigiéndote, sigue caminando y te vas a dar cuenta si eso es para ti o no es para ti, si tú sigues desarrollando la habilidad el suficiente tiempo, ¿no? Esa es la primera cuestión, la continuidad. Y otra cuestión que has nombrado es el disfrute. Cuando tú disfrutas del camino, empiezas a ver que el resultado final no era lo importante, ¿no? Sino las habilidades que tú has desarrollado durante el camino. Y ahí es que también esta cuestión de la felicidad, todo el mundo, ¿no? En busca de la felicidad, ¿qué es la felicidad? Toda la vida, a lo largo de la historia de la humanidad, hablando de eso. Y básicamente se confunde la felicidad con la paz interior. Sí, porque yo creo que también vivimos un poco apegados mucho no, es que tengo que ser feliz. No, porque tengo que hacer esto, porque tengo que ser feliz. Y realmente la felicidad es lo que tú dices, ¿no? Es la paz interior de saber que donde te diriges es lo correcto, pero la felicidad como tal es muy abstracta, ¿no? Más que abstracta, para mí es una palabra que la define. La felicidad es una decisión.
Exactamente. Tú puedes decidir aquí y ahora ser feliz. Si yo te pregunto, Fede, estamos aquí a gusto, disfrutando, en flow, grabando esto, ¿eres feliz ahora? Sí, Y claro, ahora. claro. No en 10 minutos o con lo que va a pasar luego, no, aquí y ahora tú puedes ser feliz, puedes elegirlo. Entonces la felicidad es una decisión, es un estado interno de estar en paz contigo mismo, de estar en coherencia. Soy coherente porque estoy aportando valor, me gusta hacer esto, estoy en coherencia con mi propósito, me siento en coherencia, en paz conmigo mismo. Estoy en un estado de felicidad y es una decisión continua. Dentro de una hora puedes elegir donde sea que tú vayas, decidir sentirte feliz. Sí, es una decisión, es una coherencia, es un estado interno. Si tú transitas el camino disfrutando etapa a etapa, en presente, el poder de la presencia, paso a paso, disfrutando de ese momento, uno, vas a tener paz interna porque tienes coherencia. Dos, vas a descubrir quién realmente eres, cuáles son tus dones y tus talentos y vas a disfrutar del camino. Y cuando vas atravesando las etapas, llegas al final y dices, es que nunca hay un final. Es una mentira. Esa cosa de sé tu mejor versión. En el futuro vas a ser tu mejor versión. Va a llegar un día que vas a ser tu mejor versión, ¿no? Son los principios como que hoy día se dicen muchas veces cuando te abres un poquito hasta el crecimiento personal, ¿no? Y te encuentras con eso. Sé tu mejor versión. Un día, si acaso, vas a llegar a ser tu mejor versión. Pero eso es una trampa del ego. Claro. ¿Y qué pasa aquí, ahora, en este momento? ¿No eres tu mejor versión ya? Tú Sí, ya, tienes que serlo, ¿no? Porque si no, tú ya eres tu mejor versión. claro. Es el principio de yo ya soy suficiente, ya tengo valor, ya, claro, antes a creer en ti a día de hoy. Y Mm. si tú eres suficiente ahora, tú ya te crees valioso. Esta es tu mejor versión. Vale que no es la versión a la que yo quiero llegar, porque yo sí, pero tú ya eres aquí, ahora, en presencia de lo que tú eres, ya eres valioso. Entonces no es una nueva versión, tu nueva versión ya está aquí, ¿no? Eso te hace poner disfrute en el camino. Entonces empiezas a entender que ni siquiera hay ningún camino, hay un estado de presencia continuo. Si tú divides tu día en una película, como escenas de una película, dedícate a estar en presencia y disfrute en cada escena. Te vas a dar cuenta de lo que pasa. Tu estado interior cambia, estados de ansiedad empiezan a desaparecer, por ley de atracción empiezas a atraer personas y circunstancias que también vibran en esa misma sintonía de paz y empieza a cambiarlo todo. Fíjate, esas dos cuestiones hacen magia. La continuidad, continúa tu camino en un estado de comodidad, de sentirte cómodo, de disfrutar y de creerte merecedor de que aquí, en este estado, en este mismo momento, ya eres. No hay ninguna mejor versión. Tú ya eres aquí todo lo Mm. que tienes que ser. Comentábamos que también en los emprendedores el papel que tiene la ansiedad, ¿no? En el emprendimiento. Eh, ¿cómo nos afecta? ¿Cómo afecta el emprendimiento? ¿Cómo podemos saber convivir con ella? ¿Cuál crees que son sus puntos más importantes a tener en cuenta? Háblanos un poco de la ansiedad. La ansiedad no solo es que se dé dentro del emprendimiento, ¿no? Sino que se da en la vida en general porque es un estado que tienen muchísimas personas. Yo hace bastantes años ya, pero atravesé como un episodio muy fuerte, ¿no? De ansiedad. Es como una sensación, los que hemos tenido, una sensación de presión en el pecho que parece que te ahogas y es muy complicado, ¿no? Atravesar eso. Entonces, una de las cosas que yo aprendí era ayudar a solucionar ese tema, ¿no? La ansiedad se produce, básicamente, si tú te das cuenta cuando te viene, puedes estar tranquilo. A lo mejor estás tranquilo, pero no sabes ni cómo ni por qué te viene esa sensación que suele ser aquí en la zona alta. Simplemente por observar, por darte cuenta, y así empieza a producir lo que es la disociación de la ansiedad, ¿vale? Cuando tú tienes ansiedad es como que te asocias, entras en ese estado y no sabes muy bien qué hacer, ¿no? Estás como vendido ahí. Cuando tú simplemente dices, tengo ansiedad, ya me estoy dando cuenta, soy consciente de que eso estaba en mí. Date cuenta que igual hace 5 minutos tú estabas bien. Ahora tienes una sensación en el pecho. Las emociones es la respuesta del cuerpo ¿a qué? A un pensamiento. ¿Recuerdas el limón? Sí, un pensamiento. Un pensamiento te generó saliva. ¿Qué ha sucedido? Que yo estaba bien y tengo esa sensación ahora en el pecho. Primeramente, pon la atención en tu pecho, pon la atención a nivel fisiológico en qué está pasando.
¿Qué haces? Uno, darte cuenta, poner conciencia. Y dos, experimentarla. Experimentarla. Imagínate, para que se pueda entender análogamente, Fede, imagínate que tú tienes una adicción a comer galletas. Tienes una adicción al azúcar y todos los días te atiborras a galletas. ¿Cómo se trabaja con eso si se quiere quitar? Primeramente poniendo conciencia a que te estás atiborrando a galletas. Claro. Todos los días ¿y qué haces? Nada. Me doy cuenta de que como galletas, punto, y ya está. Y mañana me doy cuenta de que como galletas. Y pasado estoy comiéndolas, sí, pero no lucho, no dejo de comerlas. Me doy cuenta de que estoy haciendo esa acción. Y alargo eso a lo largo del tiempo. ¿Sabes qué va a pasar? Que en un mes te van quitándose las ganas de comerse las galletas por conciencia, porque empiezas a darte cuenta del hábito, incluso a sentirte incómodo con el hábito. Esto lo pasa, por ejemplo, a personas que han dejado de fumar. Empiezas a solo por el hecho de poner conciencia en algo que era inconsciente, es hacer consciente lo automático. Cualquier automatismo que tenemos es algo inconsciente. Cuando tú lo haces consciente, le pones conciencia, te das cuenta de que esto está sucediendo, empieza a perder fuerza ya sobre ti. Por ejemplo, la ansiedad, cuando tú la experimentas, te das cuenta, simplemente por el hecho de darte cuenta, ya se está produciendo lo que es la disociación. Si además de eso, de darte cuenta, le pones como si fuese un objeto, todavía te estás disociando más. Si yo, por ejemplo, te pregunto, oye, Fede, cuando tú sientes ansiedad, si tú te das cuenta en tu corazón o en tu pecho, ¿a qué forma o a qué objeto se le parecería esa sensación? ¿Qué podrías decir? Pues una sensación punzante, ¿no? Como un erizo Un erizo punzante. ¿Y qué color tendría? negro. ¿Y un tamaño? Mm, Como una pelota, ¿no? Una pelota punzante negra. Sí. Sí, como algo como oscuro, ¿no? Muy bien. ¿Y si tuviese un sonido? ¿A qué se le parecería? Un sonido como un cascabel, así Como un como cascabel. Y, relacionado como algo negativo, ¿no? Como una serpiente ajá. Y si tuviese una textura áspera. áspera y una temperatura, Eh, Diría que caliente incluso. muy bien. ¿Podrías sentir todo eso entonces en tu pecho? Sí, tienes la capacidad de... Cuando tú le prestas atención a eso, además llevas tu atención ahí, tu respiración ahí, lo transitas y lo experimentas, llega un momento que ese nudo se empieza a desanudar, se empieza a quedar más ligero. Sigues prestando la atención, sigues experimentando, sigues transitando. Llega un momento que empieza a desaparecer solo. El problema es que cuando tenemos ansiedad, empezamos a luchar contra la ansiedad. ¿No te ha pasado alguna vez que no puedes dormir, Sí, pero te empeñas en intentar dormir? sí, Y cuanto más lo intentas, más despierto estás, ¿no? claro. Cuanto tú más luchas contra algo, lo que resiste persiste. Lo que tú te esfuerzas, hay una regla de la mente. A mayor esfuerzo consciente, menor es la respuesta del inconsciente. Cuanto más te esfuerzas en encontrar las llaves, menos las encuentras. De Claro. repente te relajas, ¡pum! Y tu mente las encuentra, porque el inconsciente las encontró. Si tú te esfuerzas en luchar contra algo, lo estás haciendo más resistente. Cuando tú empiezas simplemente a poner conciencia, a disociarte, a prestarle toda la atención, poniéndole un objeto, un sonido, unas sensaciones, llega un momento que por esa observación, esa disociación, se empieza a relajar, se empieza a vaciar. Esta es una técnica de programación neurolingüística súper poderosa que podemos aplicar de forma sencilla, sobre todo cuando entramos en esos estados. Y ahora que tú te empiezas a relajar, dices, ok, pero yo hace 5 minutos estaba bien. ¿Qué pensamiento vino a mi mente Vale. que me provocó esto? Puede ser que me llegase esa persona, ese problema, esa cuestión que tengo que resolver. Me llegó a mi mente. Listo, ya puedo trabajar con eso. Primeramente, saqué la cabeza del mar. Me estaba ahogando, ya puedo respirar. Ahora ya estoy a salvo. ¿Y ahora qué hago? Recontextualizar. Empiezo a recontextualizar. Fíjate que las personas no sufrimos por lo que nos sucede, sino por la interpretación que hacemos de eso. Por la interpretación. Fíjate, por ejemplo, si tú ahora ves ahí un choque de dos coches que se han chocado y ves a un conductor que entra en cólera. Se enfada, entra en cólera, entra en un estado de enojo. Y el otro conductor dice, bueno, son cosas que suceden, hacemos el parte amistoso y sigo con mi día. Claro. Es una experiencia, pero cada uno
a nivel interno lo he interpretado de forma diferente, ¿no? Sí, Entonces, no sufres por la experiencia, es neutra, sí. Tú sufres por la interpretación subjetiva que has hecho. claro. Cuando tú detectas ese pensamiento, esa escena que llegó a tu mente, ¿qué haces? Recontextualizarla. Sería algo así como encontrarle un nuevo significado. Por ejemplo, hay personas que dicen, yo me estreso en los atascos. Me entra ansiedad o me estreso los atascos, me pongo incómodo. Recontextualiza eso. Gracias a que tengo el atasco, por ejemplo, tengo tiempo de escucharme un podcast como este y Right. crezco. Muy guay eso. Recontextualizas la experiencia. Entonces, lo que antes era un desafío, te hacía sentir mal, recontextualizado, incluso le puedes encontrar un beneficio. Lo utilizaste como palanca. Muy interesante. Es una manera de poder sacarle el lado positivo y cambiar ese contexto negativo que tiene a algo que te puede incluso cambiar la manera de verlo, ¿no? Exactamente. ¿Qué dirías el poder del ego, ¿no? Muchos empresarios, muchos emprendedores, eh, gente, ¿no? Tiene ese ego como metido dentro. ¿Cómo nos afecta el ego a nosotros? ¿Puede ser, es algo que existe por algún motivo o es algo que nos afecta más negativamente que positivamente? Sí, tiene que ver también con la falta de conciencia de lo que realmente somos y de qué función tiene el ego en nuestra vida, ¿no? El ego es el sinónimo del miedo. El ego es el miedo en cada uno de nosotros y este miedo, como hemos comentado antes, no es que sea ni bueno ni malo. El miedo en un momento dado te puede salvar la vida. El ego, bien utilizado, tiene mucha fuerza. De hecho, es el 90% de tu fuerza. Tiene mucho poder. Bien utilizado, yo siempre digo, imagínate que tú juegas a fútbol y juegas contra el equipo de Leo Messi. Hmm. Claro, Leo Messi te mete 4 goles Sí, sí, sí. en tu contra, ¿no? Sí, Claro, y dices, pero eso es malo. ¿Y qué pasa si a Leo Messi lo fichamos para nuestro equipo? Y hacemos todo para que él juegue para nosotros. claro. El que antes te fastidiaba ahora puede ser tu mejor aliado. Ese es el ego. El ego tiene un pedazo de crecimiento personal ahí, es un pedazo de trabajo, de constancia de trabajar con él, pero empiezas a entender que hay ciertas técnicas, ciertas maneras, por ejemplo la recontextualización, ciertos modos de trabajar con el ego, que cuando ese ego que todos tenemos, la sombra nuestra, ¿no? La parte oscura nuestra, cuando lo ponemos a trabajar para nosotros, realmente es cuando tenemos una energía y una fuerza extra. Básicamente el ego es el miedo, pero el miedo me puede frenar o si lo recontextualizo, gracias al miedo me apoyo, me apalanco en él y me hace hacer cosas extraordinarias. Básicamente es habitar el miedo, Hmm. hacer cosas que me dan miedo. Por ejemplo, en el emprendimiento. Sí, ¿Qué primera cosa te puede dar miedo? Seguramente exponerte, grabarte vídeos, sí, fracasar, ¿no? Grabarte, ¿vale? exponerte. Exponerte. ¿Qué empiezo a hacer? Lo que me daba miedo, lo empiezo a hacer cómodo. Claro, Y ahí empieza el trabajo del crecimiento personal con el ego. Lo que antes me daba miedo, por inseguridades, por creencias, etcétera, me empiezo a dirigir hacia que eso empiece a ser cómodo y la mente me lo empieza a comprar. Sigue una lógica que Newton lo explicaban, por ejemplo, con las leyes newtonianas, tú te empiezas a meter en el mar, ¿cierto? sí, Y ahí se está aplicando una fuerza. Cuando tú te metes en el mar, ¿hacia dónde te lleva la fuerza? claro. Hacia la corriente, ¿no? No. Tú te metes en el mar Sí. y la fuerza te lleva. No te puedes meter en el mar porque las olas Ah, te van a claro. sacar. Sí, 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 sí. Te Quiere decir, saca la para afuera. energía te lleva al estado anterior, donde tú estabas. Pero tú consigues meterte en el mar y ahora estás a gustito ahí dentro. Y de Ujú. repente quieres salir a la arena. ¿Ahora dónde te lleva? Claro, para adentro. Al Claro. estado anterior. Ah, sí. Ah, esto hace magia. Claro. Si tú te acostumbras a estar el tiempo suficiente en el nuevo estado, eso que a tu ego le daba miedo, pongamos por ejemplo que le daba miedo grabar o exponerse, empiezas a estar el tiempo suficiente incómodo ahí, ¿hasta qué? Hasta tu ego te lo compra, Claro. lo considera como un nuevo estado y entonces quiere estar ahí y estás disfrutando. Lo que me daba miedo lo he convertido en disfrute, en comodidad. Tu ego te lo compró. Sí. Ya hemos fichado a Leo Messi para nuestro equipo. El que antes me tiraba para atrás, miedos, inseguridades, me pasaban cosas que nunca conseguía, voy y voy y voy y voy y lo acostumbro. Llega un momento y dices, hoy sí parece que me gusta, Claro. por ejemplo, hablar en público. El miedo a exponernos, a hablar en público, le pasa a mucha gente. Vale, ¿qué empiezo a hacer? Eso que me daba miedo, empiezo a buscar por mí mismo
contextos donde yo me tenga que exponer a hablar en público, aunque sea para 3 personas, para 4 Sí, personas, empiezas a exponerte. a exponerme, a exponerme, a exponerme. Vale, al principio te puede dar miedo, te tiemblan las piernas, dale, exponte, sigue. Es como me estoy metiendo en el mar. Sí, Está fría, me lleva, métete, métete. Va a llegar un momento que tu ego te compra la experiencia porque lo está empezando a disfrutar. Es su nueva zona de confort. sí, Como sabemos que la mente nos lleva a lo conocido, si yo ahora le pongo a la mente lo conocido como nueva habilidad, ahora es conocido para mí hablar en público. mm, Mi ego me lo compra. Entonces, él solo quiere, se hace grande, se viene arriba, se empodera y entonces empiezas a disfrutar. Así atraviesas cualquier miedo. impresionante. Muy, muy buen aporte, la verdad. En el anterior podcast tuvimos la oportunidad de poder tener a un gran amigo nuestro llamado Kai y una de las cuestiones que salió fue somos prisioneros de nuestra mente. ¿Qué opinas para terminar sobre eso? Esa es una buena reflexión. Somos prisioneros de nuestros propios pensamientos, ¿no? Yo siempre digo que vivimos entre oreja y oreja. La realidad, y esto es lo que ha demostrado la física cuántica con este famoso efecto observador, ¿no? Que dice que el poder de la intención que tú tienes sobre lo observado, eso se comporta en función de tus expectativas, ¿no? Eso te dice el experimento. Vivimos entre oreja y oreja. Yo, por ejemplo, en pedagogía, a los niños, aplicaba lo que se llama en pedagogía el efecto Pygmalion. ¿Qué es el efecto Pygmalion? Que cada uno da lo que esperas que va a dar. O sea, la expectativa se llama la ley de la expectativa. Si tú esperas de alguien que dé mucho, va a dar mucho. Si tú esperas de alguien que dé poco, va a dar poco. Esto en el emprendimiento hace magia. ¿Qué esperas de ti mismo? Porque la realidad se va a acomodar a eso, ¿no? Si tú vives aquí entre oreja y oreja, en un mundo interno de que no crees en ti, tu diálogo interno es súper importante, cómo te hablas a ti mismo, esa vocecilla, el diálogo mental, cuando tú lo escuchas, ¿qué te dice? ¿Qué te dices a ti mismo? Claro. Eres inseguro, no voy a poder, se me van a reír, voy a fracasar, me da miedo, me van a juzgar. Esa vocecilla hace que tu mundo interno se esté creando, que vas a proyectar fuera. Claro. La expectativa que tú tienes sobre ti mismo se va a proyectar fuera. Realmente la mente piensa que es como si estuviésemos en el cine y arriba hay como una habitación donde está la película proyectando, ¿no? Pues tu mente es como esa Sí, cinta que va y proyectando la tu vida. realidad, tu vida, es como la pantalla que está proyectando. La expectativa, el cómo te hables a ti mismo, tu diálogo interior, tu manera de moverte, tu fisiología, va a crear la realidad de fuera. Se llama el efecto observador o la ley de la expectativa, ¿no? Lo que tú esperas se va a acomodar. Y básicamente es como yo digo, bueno, miéntete. ¿Cómo que me mienta? ¿Ok? Miéntete en positivo. Claro. Es que todavía no soy seguro, José Luis. Bueno, miéntete hasta que lo seas. Empieza a decirte a ti mismo, ya soy seguro, me siento bien, empiezo a hacer acciones, por ejemplo, grabarme, hablar en público, exponerme, diciéndome, bueno, es que es mentira, sí, sí, pero es que lo otro también es mentira, ¿no? Que seas inseguro es mentira, es un estado mental. Vale, pues ahora miéntete con la nueva habilidad. Y va a suceder igual que el limón. Tu mente no sabe si eres seguro o inseguro. Se cree lo que tú le dices. Tú tienes la expectativa interna de que vas a ser seguro, de que esa habilidad está en ti, de que se te da bien, de que vas a ayudar con muchísimo a las personas con esto. Eso ayuda mucho. ¿Cuál es la intención de este podcast? Esa palabra hace magia. La intención. ¿Cuál es la intención? La intención es ayudar a muchas personas. Entonces yo tengo la expectativa interna de que esto va a ayudar a muchas personas. ¿Cómo te hace sentir el grabar desde ahí? Claro. Relajado, empoderado, crees en ti, no tienes miedos, no tienes bloqueos. Entonces, esa es muy buena reflexión, ¿no? Somos esclavos de nuestros propios pensamientos, pero esos mismos pensamientos que antes nos metían en la cárcel, ahora pueden ser los que Sí. abran con una llave, ¿no? La llave maestra, que abran la misma reja con la que antes no se encarcelaban, ¿no? Entonces, para terminar, me encanta la reflexión y es, podemos ser esclavos de nuestros propios pensamientos o podemos ser nosotros mismos el carcelero que abre la reja de la cárcel para salir fuera y conseguir cosas extraordinarias que nunca habíamos conseguido. Impresionante. Impresionante aporte de valor. Espero que lo hayan disfrutado como lo he podido disfrutar yo. Y un placer poder tenerte, José Luis, ¿eh? Adiós, gracias. Hasta la próxima.